exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. En toda la provincia seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Domingo 31 de agosto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya 91.3, la Radio TV, también transmitiendo por Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones y nos encontramos en esta ocasión para continuar con el desarrollo del modelo argentino para el proyecto nacional, esta obra cúlmine del general Perón, que la hemos dejado justamente en el capítulo número 3, que tiene que ver con los antecedentes histórico-políticos que conducen al modelo argentino. Previamente habíamos comentado un poco lo que es la fundamentación de esta obra, donde hay justamente una introducción de los objetivos que se proponía con lo que va a ser esta especie de testamento político, digamos, del general. Bueno, para adentrarnos en el tema, arrancamos con lo que es el punto 1 dentro de este tercer capítulo de los antecedentes históricos. Dice Perón, las enseñanzas del proceso mundial. De dos fuentes proviene el crecimiento económico de los países más avanzados. Por un lado, de sus propios recursos tecnológicos y acumulación de capital. Por el otro, del acceso a la riqueza y el trabajo de los países colonizados. El traspaso de las riquezas de estos últimos países a las grandes potencias se efectuó de muy diversas formas. De acuerdo con las circunstancias, se utilizó desde el procedimiento de la apropiación física hasta el de la remesa de beneficios para las inversiones imperiales, pasando por las etapas intermedias de ambos extremos. De esta manera, muchos países colonizados expandieron su producto, pero no su ingreso. Así se mostró un aparente progreso que en realidad encubría su miseria. Para mantener este sistema se necesitó de la dominación política. El arma empleada para ello se adecuó también a las circunstancias. Fue así como se acudió al empleo de las fuerzas militares en intervenciones directas o indirectas, al copamiento de gobiernos o de sectores claves del país, a la complicidad de los grupos dirigentes, a la acción sutil de las organizaciones que sirven a intereses supranacionales, a los empresarios que bajo la forma de ayudas atan cada vez más a los países dependientes. Es decir, se recurrió a cuanto procedimiento fue útil para los fines de dominación perseguidos. Esta ha sido una evolución particularmente notable del sistema imperialista durante casi todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En su transcurso, las espaldas de los trabajadores de los pueblos sometidos, tanto del mundo oriental como del occidental, han sobrellevado en buena medida la carga del progreso de las metrópolis imperialistas. Pero la situación internacional está sufriendo profundas conmociones. Los pueblos comienzan a despertar y eso es a causa de que los países dependientes se ven obligados a tomar partido frente a dos elecciones. Por un lado, elegir entre neocolonialismo y liberación. Para nosotros la elección resulta obvia, y cuando dijimos que había que construir el tercer mundo, no hicimos otra cosa que dar un nombre y un sentido al camino de liberación elegido. Por el otro, se presenta la elección entre capitalismo y comunismo como opciones inevitables. Nosotros percibimos el error de considerar como únicas alternativas a dos posiciones exentas que han servido para la dominación. Así surgió la tercera posición. Venimos sosteniendo estos conceptos desde hace 3 décadas. Consecuente con ello, Argentina inició un proceso de cooperación latinoamericana para lograr la liberación. Ya la idea de comunidad latinoamericana estaba en San Martín y Bolívar. Ellos sembraron las grandes ideas y nosotros hemos perdido 1 siglo y medio vacilando en llevarlas a la práctica.
Ahora, para corregir el rumbo que equivocadamente tomamos, debemos profundizar, entre otros lazos de unión, la línea de los tratados de complementación económica, que como el firmado en Santiago de Chile hace 25 años, entre este país y la Argentina, estén abiertos a la adhesión de los demás países del área con la finalidad de alcanzar una integración económica sudamericana. Este proceso arroja algunas enseñanzas que es conveniente no desaprovechar en una acción futura. Podemos sintetizar tales enseñanzas en las siguientes consideraciones. Unión Latinoamericana. Cada país participa de un contexto internacional al que no puede sustraerse. Las influencias recíprocas son tan significativas que reducen las posibilidades de éxito en acciones aisladas. Por ello, la comunidad latinoamericana debe retomar la creación de su propia historia, tal como lo vislumbró la clarividencia de nuestros libertadores, en lugar de seguir por la historia que quieren crearle los mercaderes internos y externos. Lo repito una vez más, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Nuestra respuesta contra la política de dividir para reinar debe ser la de construir la política de unirnos para liberarnos. Reacción imperialista. Tenemos que admitir como lógica la acción de los imperialismos en procura de evitar que la unión de nuestros países se realice, ya que ello es opuesto a su interés económico y político. En consecuencia, debemos admitir que la lucha es necesaria, pero nosotros también aprendimos a reducir el costo social de la lucha porque luchamos por la idea y a través de ella. Verdad y justicia. Puede discutirse mucho acerca de si existe o no determinismo histórico, pero yo tengo al menos la certeza de que existe una constante en el hecho de que el hombre tiene sed de verdad y justicia, y de que cualquier solución de futuro no podrá apartarse del camino que la satisfaga. Trabajar con los pueblos. Para tener éxito en esta empresa, lo esencial reside en trabajar con los pueblos, y no simplemente con los gobiernos, porque los pueblos están encaminados a una tarea permanente y los gobiernos muchas veces a una administración circunstancial de la coyuntura histórica. Fin de la oligarquía y burguesías. La historia nos muestra también que está terminando en el mundo el reinado de las oligarquías y las burguesías y que comienza el gobierno de los pueblos. Con ello, el demoliberalismo y su consecuencia, el capitalismo, están cerrando su ciclo. El futuro realmente es patrimonio de los pueblos. La brecha tecnológica. La diferencia que nos separan de las grandes potencias han sido ahondadas por la brecha tecnológica. Debemos entonces desarrollar tecnología, pero ello exige una mínima dimensión económica que solo pocos países del tercer mundo pueden elaborar sobre la base del esfuerzo nacional. Además, tampoco podrán abarcar la totalidad de la gama tecnológica. Esa es otra de las causas que exigen la unión de los países que quieren liberarse. Falsas virtudes de los extremos. Hemos aprendido también que el occidental y cristiano, occidental y libre, capitalista y creativo, comunista e igualitario, son muchas veces asociaciones declamatorias. Sabemos que las falsas virtudes de un extremo fertilizan la potencia del otro extremo, y que no debemos seguir admitiendo que la tarea se reduce a enfrentar a los dos modelos extremos. Esta otra razón que justifica la creación de nuestro modelo propio. Acercamiento de los extremos. Los extremos se tocan cada vez más. En efecto, mientras en las economías capitalistas es creciente el grado de intervención del Estado y el contenido de sujeción de la libertad individual a formas programadas superiores, por el otro lado, en algunas economías colectivistas se introduce el beneficio como motor de incitación para incrementar la eficiencia. La cruel realidad de los imperialismos. Cuando se expresaba hace algunos años que el imperialismo no perdona, se estaba también afirmando que ningún imperialismo perdona. La experiencia de la década del 60 ha sido suficientemente dura en estos aspectos y el mundo aprendió mucho de ella. Las invasiones militares a que los imperialismos recurrieron en los últimos 15 años, a contratiempo de la historia, han sido un poderoso factor para que el tercer mundo asuma la necesidad de su autodefensa. Además, esto evidencia la creación de un derecho no escrito en el plano mundial
que fortifica los principios de autodeterminación y de no intervención de los pueblos. Ello tendrá, tarde o temprano, que encontrar el eco adecuado en las Naciones Unidas para que éstas adquieran un efectivo poder de arbitraje. Autodestrucción de los imperios. Las coaliciones imperialistas no impiden que se cumpla una constante histórica. Los imperios se autodestruyen. Ya están a la vista algunos signos de una seria pérdida de la capacidad hegemónica en los imperialismos hasta ayer dominantes. Complicidad de sectores internos. Surge también una experiencia importante para nuestros países. Hay sectores internos cuyos objetivos coinciden con los de los imperialismos. Obviamente la capacidad de decisión de estos sectores debe ser debilitada o anulada. Imperialismo y tercer mundo. La dinámica mundial no obedece solo a los designios de los poderosos. Ahora responde a una articulación que encuentra imperialismos por un lado y tercer mundo por el otro. Repito en este aspecto, las ideologías van siendo superadas por las necesidades de la lucha por la liberación. El tipo de democracia. No siempre los países han definido con exactitud la democracia que desean, ni han calificado la democracia en la cual viven. Hemos aprendido que ocultar el tipo de democracia que se quiere constituye la mejor manera de preservar el tipo de democracia que quieren los demás. El egoísmo y la sociedad competitiva. En el transcurso del tiempo hemos venido progresando de manera gigantesca en el orden material y científico, pero 20 siglos de cristianismo parecen no haber logrado suficientemente hasta ahora la superación del egoísmo como factor motriz del desarrollo de los pueblos. La sociedad competitiva es su consecuencia. Esto arroja luz sobre el hecho de que la cooperación y la solidaridad son elementos básicos a considerar en el futuro. El materialismo. El pragmatismo ha sido el motor del progreso económico, pero también hemos aprendido que una de las consecuencias de este proceso ha sido la reducción de la vida interior del hombre, persuadiéndolo de pasar de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario. El mundo debe salir de una etapa egoísta y pensar más en las necesidades y esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia para recuperar el sentido de la vida y devolver al hombre su valor absoluto. Necesidad de una ética. La historia nos indica que es imprescindible promover la ética individual primero, desarrollar después la consecuente conducta social y desprender finalmente de ellas la conducta económica. La libertad se instala en los pueblos que poseen una ética y es ocasional donde esa ética falta. Pensamiento y acción. No puede haber divorcio alguno entre el pensamiento y la acción mientras la sociedad y el hombre se enfrenten con la actual crisis de valores, acaso una de las más profundas de cuantas se haya registrado. Es posible que el pensamiento haya perdido, en los últimos tiempos, contacto directo con las realidades del devenir histórico. Pero es cierto también que ha llegado la hora de los pueblos y que ella exige un pensamiento en acción. El imperativo de la comunidad organizada. Es por esto que las grandes alternativas que presenta la historia a nuestro país terminan deduciéndose y no postulándose. Como deducción de la experiencia que viene de la historia, cada día se ahonda más en el imperativo moderno de la comunidad organizada como punto de partida de toda idea de formación y consolidación de las nacionalidades. Tercer mundo y tercera posición. Asimismo, se deduce la consolidación del tercer mundo y la tercera posición como resultantes históricas definidas. La tercera posición como unidad conceptual y el tercer mundo como entidad política. Sectarismo y liberación. Finalmente, la más importante de las enseñanzas es la revelación de que los sectarismos no nos conducen jamás a la liberación. Las diferencias de ideas son positivas en tanto estén abiertas a la confrontación sincera y honesta en búsqueda de la verdad. Encerrarnos en nuestras ideas y procurar imponerlas por el peso de una fuerza circunstancial significaría caer en el mismo error por el que han transitado aquellos a quienes hoy enfrentamos. Bueno, en esta serie de síntesis de aprendizajes que plantea Perón sobre los antecedentes históricos que llevan al modelo argentino, tenemos como desarrollo de la historia el sometimiento de las potencias imperiales,
sobre los países de lo que se considera el tercer mundo, que vendrían a ser los países oprimidos por estas potencias. Y esto lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, dado que el nacimiento de nuestra patria se dio en la lucha por la liberación del imperialismo español en ese momento, pero que por justamente la acción de quienes no representan el interés nacional, los cipayos de todos los tiempos, esa liberación fue entregada para ser sometida al imperialismo inglés, que estaba justamente en ascenso en ese momento, en consonancia con lo que era la caída del Imperio Español, y que fue justamente este imperialismo inglés el que propició la división entre todos los países que hoy conforman Sudamérica. Justamente el proyecto sanmartiniano y de los grandes próceres latinoamericanos era el de la Unión Continental, dado que se avisoraba justamente que ahí había una comunidad que compartía un idioma, compartía una religión, compartía ciertos principios que facilitaban o permitían justamente esa integración. Ahora, esta división fue justamente funcional al imperialismo inglés, que así le resultó mucho más fácil el sometimiento de cada país individualmente. Y justamente también lo que nos enseña la historia es que dentro de cada nación hay fuerzas que responden a esos intereses imperiales, que son justamente los intereses cipayos, y que son los que entregan en bandeja el interés y el futuro de los países a estas grandes potencias a cambio de una dádiva o de unas migajas, y que nos someten justamente a ser proveedores de materias primas para que estas potencias nos lo devuelvan en la manera de productos manufacturados que justamente nos mantienen en esa división internacional del trabajo que determinan las potencias. Entonces estos aprendizajes que nos ha dejado la historia justamente también se replicaron cuando después pasó a tener la hegemonía los Estados Unidos, que esto se produce ya con lo que fue el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, que dejó una Europa devastada y a Estados Unidos en una posición que justamente le permitió asegurar sus intereses en las distintas naciones. Recordemos que la dicotomía que se presentó en su momento fue entre Braden y Perón. Braden, el embajador norteamericano que representaba ese imperialismo, y que fue el que se consolidó después de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, y que pergeñó un poco el mundo globalizador a partir de la caída del muro de Berlín. Pero que justamente también lo que enseña la historia es que todos los imperialismos han caído en su momento, y que han entrado, así como tienen sus etapas de auge, también la tuvieron de declive. Y que justamente en esa etapa es donde los imperialismos tratan de reestructurarse, de dar esos manotazos de ahogado para no perder el privilegio de sus intereses. Bueno, esto es la acción que desarrollan los imperialismos a lo largo del tiempo, y como contraposición a esto tiene que estar justamente lo que Perón denomina la conformación de la comunidad latinoamericana, esa integración regional que es tan necesaria, dado que además hay una complementación de los recursos que cada país posee para que dentro de esa comunidad latinoamericana se pueda propiciar el desarrollo de cada uno dentro de una cooperación mutua. Y esto es lo que no se ha podido consolidar en los procesos de gobiernos populares, dado que no se han completado justamente esos procesos de liberación en la medida que se iba generando una articulación regional. Recordemos que iniciativas como la UNASUR o lo que fue tratar de consolidar el Mercosur también tienen que ver con procesos que después, ante un cambio de gobierno que ya responde a los intereses extranjeros, se desarticulan y se destruye toda la industria o todo el avance que se pudo generar en cada uno de estos países. Entonces, como que estamos siempre volviendo a foja cero y tratando de regenerar ese proceso cada ciertos ciclos temporales. Por eso también la historia parece cíclica, porque justamente buscan someternos todo el tiempo a esa situación inicial de dominación,
y ahí es donde pareciera que se vuelve a comenzar esa lucha. Pero en definitiva, con todos estos aprendizajes de la historia, es un poco lo que también tenemos que poder aplicar de cara al futuro y a las próximas etapas que vengan dentro de la lucha política, dado que ahí también prevalecen la validez de las ideas. Y dentro de esto es que la tercera posición, como un eje articulador de ese tercer mundo que no se quiere someter ni al capitalismo ni al comunismo, que se presentaron como dos respuestas o soluciones de parte de estos imperios, justamente hay una tercer vía que tiene que ver con el desarrollo autónomo, solidario y cooperativo entre todos los países que fueron explotados a lo largo de la historia. Estos son algunos de los lineamientos que Perón plantea como antecedentes de lo que va a llevar a concebir un modelo argentino que justamente sobre la base de las ideas que respondan al interés nacional y en perspectiva de integración regional puedan constituir un proyecto de desarrollo autónomo. Bueno, hecha esta breve síntesis, vamos a pasar al segundo punto que habla de la situación histórica argentina. Entonces nos dice Perón: si queremos realizar entre todos un proyecto de país que anhelamos, creo necesario tomar previamente conciencia de nuestra situación actual. Por ese motivo haré una breve reseña de la evolución histórica argentina en los distintos ámbitos. En el ámbito político, en nuestro país se han dado dos procesos paralelos íntimamente interrelacionados que el advenimiento del gobierno popular está frenando decididamente: una creciente intervención externa y una vacilante política interna. La intervención externa fue cambiando de forma a lo largo del tiempo, consistiendo sus últimas exteriorizaciones en condicionamientos impuestos a nuestra libertad de decisión. Por su parte, la vacilación política interna fue influida principalmente por los siguientes factores. Las plataformas políticas no siempre definieron fines conjuntamente con los medios para alcanzarlos. Esto trajo como consecuencia que los ciudadanos carecieran de la información completa para ejercer su derecho al voto y a la crítica constructiva de los actos de gobierno. Se pretendió diluir el poder del justicialismo acudiendo a sistemas como el de la representación proporcional, estimulando el aumento de los partidos políticos y limitando la relevancia de cada uno de ellos. La proscripción se utilizó para contrarrestar la vigencia de los grandes movimientos nacionales. La violencia fue ejercida para reprimir las corrientes que luchaban por su proceso transformador. El concepto de democracia pocas veces fue especificado con claridad suficiente para que el pueblo supiese de qué se trataba. El nacionalismo fue declamado al tiempo que se destruía lo autóctono y copiaban apresuradamente moldes extranjeros reñidos con nuestra idiosincrasia. La participación externa en las decisiones que afectaban al país fue creciendo consciente e inconscientemente. Sin embargo, los valores permanentes afloran siempre. En el pueblo argentino estaba latente el sentimiento de independencia nacional que tarde o temprano habría de provocar el enfrentamiento contra la distorsión del contenido social de la democracia y contra la tendencia a la desnacionalización progresiva. La historia se encarga de formular una severa advertencia a quienes pretenden debilitar la vigencia de los valores permanentes de un pueblo. El intento de desvío no hace sino demorar el progreso de la nación, pero no logra impedir esa realización que lleva consigo la supresión de cuanto obstáculo se le interponga. En nuestra patria, siguiendo el proceso natural de maduración política, fue aumentando la participación de los ciudadanos en las urnas. Con ello, las elecciones han adquirido un significado de legitimidad distinto al de la legalidad. Hoy la elección legalmente realizada, pero con alta abstención, cualquiera sea la forma de tal abstención, es legal pero no otorga un poder legítimo. La legitimidad viene del pueblo en su totalidad, y no solamente de aquella parte del pueblo que acepta reglas del juego que, como la proscripción, restringen la voluntad popular. Voto con proscripción puede otorgar legalidad, pero legitimidad nunca. Crecieron también la sensibilidad y la capacidad política al impulso de la mayor participación del ciudadano.
pero esta mayor capacidad de intervención política de la ciudadanía, más allá de su participación en las urnas, fue bastante mal usada. Se pusieron frente a ellas los árboles que no dejaron ver el bosque. Se saturó el panorama político nacional con cuestiones menores y el ciudadano no llegó a formarse una concepción general de la problemática nacional que abarca suficientemente todos los campos de sus actividades. Así, el pueblo fue comprendiendo que no debía permanecer indiferente ante los problemas políticos nacionales y adoptó la decisión de ser protagonista de su historia, rompiendo con los esquemas tradicionales que intentaron relegarlo a la simple condición de espectador. El cambio ya no consiste en una abstracción vacía. El pueblo todo quiere conocer el signo, el sentido y el contenido preciso de esa expresión. Es que el pueblo advierte con claridad que si el cambio no es nacional, no responderá a sus reales necesidades. Finalmente, cabe una reflexión relativa al poder de decisión. A lo largo de nuestra historia, dicho poder se ha ido conformando, tejiéndose una red de compromisos políticos que representan diferentes intereses. Tales intereses pueden ser internos o externos. Si las alternativas son neocolonialismo o liberación, y si hemos optado por la liberación, el ajuste de ese poder es indispensable para lograr que responda a nuestros intereses. En lo político, liberación significa tener una nación con suficiente capacidad de decisión propia en lugar de una nación que conserva las formas exteriores del poder, pero no su esencia. La nación no se simula, existe o no existe. En síntesis, el problema actual es eminentemente político y sin solución para otros sectores en particular. Bueno, antes de seguir con el contenido de este capítulo, vamos a ir con una pequeña tanda y en breve volvemos con más Mundo Peronista Radio. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, Diputado Provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, Senador Provincial, Departamento La Caldera. Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está
amor, no todo lo que brilla es oro. No quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado. Destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Y si tocino gira no es bola, o es bola atascada y no sirve para nada, mi amor. Bien, seguimos acá con más Mundo Peronista Radio, transmitiendo en vivo por FM Ya. Recordamos las vías de contacto para aquellos que quieran mandar un mensaje: 3875-397-295. Bueno, estábamos hablando de lo que era en el ámbito político, la situación histórica que Perón veía en ese momento. Estamos hablando del año 74, que fue la presentación de este modelo argentino. Y quería destacar algunos de los puntos que mencionaba en este apartado, dado que los veo con mucha vigencia y correlación con la realidad actual. Bueno, Perón hablaba de la creciente intervención externa que se había producido en el país. Esto ha sido a través del Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento, la cadena que ataba justamente las decisiones en materia política económica de las naciones que tomaban esta deuda. Justamente el FMI ha sido el instrumento por el cual el imperialismo ha sometido las decisiones económicas de los países, y que justamente en la Argentina, en los distintos ciclos de endeudamiento donde se le abrió las puertas nuevamente al Fondo Monetario Internacional, ha sido para que este organismo determine las decisiones económicas en función de sus intereses. Justamente hoy el principal problema que tenemos es el de la enorme deuda contraída principalmente por el gobierno de Macri, y que ha sido constante, digamos, en los últimos años, dado que no se pudo generar un acuerdo que nos libere de esas imposiciones en materia de política económica. Este es uno de los aspectos que justamente van generando esas cadenas de dependencia. El segundo, donde habla de las plataformas políticas que no expresan con claridad los objetivos propuestos para el conjunto del pueblo y por tanto de la nación. Estamos ya muy mal acostumbrados a campañas de contenidos vacíos, de simplemente formas o contenidos de tipo viral que no expresan ideas profundas y mucho menos planes concretos. Esto creo que es una gran falencia en la transversalidad de las fuerzas políticas, que no cuentan en sí con un plan concreto, tanto lo económico, lo político, lo social, que además determinen un horizonte claro para que el pueblo pueda ser consciente, en definitiva, de lo que está votando, y se cae muy fácilmente en el engaño mediante consignas vacías que no dicen nada y que ocultan, en definitiva, intereses inconfesables, como se suele decir, que ahí justamente vienen detrás los intereses de los imperialismos.
Entonces es por esto muy necesario la conformación de una plataforma política clara que exprese también, primero, cómo salir de esta situación y segundo, cuál es el horizonte a partir del cual vamos a construir nuevamente la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Después, el tema de la representación proporcional, donde habla de que se van atomizando justamente la representación política mediante la proliferación de numerosos partidos políticos que en definitiva lo que hacen es constituir sellos de goma que no tienen peso ni capacidad propia de transformación profunda de la realidad. Esto lo podemos ver claramente con la multiplicidad de opciones que van surgiendo, que pareciera una caramelera, digamos, de distintos colores y sabores, pero que en definitiva nada de eso constituye una opción real de transformación profunda. Y esto es complejo porque digamos que ante también la debilidad que se van profundizando en los partidos tradicionales, es que surgieron numerosas opciones de ofertas políticas electorales que en definitiva no cambian nada, simplemente modifican parcialmente la composición de la Cámara, tanto de diputados como de senadores o de concejales, pero que en definitiva ninguna de ellas representa una opción transformadora de verdad. Y esto es un problema porque ante tanta atomización de la representación estamos discutiendo cuestiones secundarias y no encontramos puntos de unidad que realmente determinen la consolidación de una fuerza política que sea lo suficientemente numerosa y potente para generar los cambios que necesitamos dentro de la sociedad. Entonces son alternativas parciales dentro de lo que es un mismo escenario, un mismo panorama. Y creo que en eso también hay que encontrar la manera de reestructurar nuevamente la fuerza que supo tener en su momento el movimiento nacional justicialista, que más allá de que los partidos son instrumentos electorales, necesitamos volver a la organización bajo la forma de un movimiento que aglutine a todos los sectores de la comunidad en base a un proyecto de desarrollo nacional permanente y sustentable, y que en definitiva, por más cantidad de partidos políticos que existan, puedan confluir todos en una misma idea, que es el interés nacional argentino. El siguiente punto tiene que ver con la proscripción. Recordemos que en el momento en que Perón presentó esto, volvía después de 18 años de exilio, donde el peronismo había estado proscripto, digamos, como una opción dentro de ese esquema electoral, y que hoy la proscripción vuelve a presentarse nuevamente bajo la condena de lo que es la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante un artilugio del Poder Judicial con una causa muy amañada que la sacó, digamos, del juego político, al menos en términos electorales, para que no pueda ser candidata, y ahí ya, digamos, la opción o la oferta electoral que se produce termina estando viciada, dado que justamente no hay una participación real de alguien que además también tiene un alto porcentaje de representatividad sobre una parte de nuestra sociedad. Entonces ahí nuevamente recurren a este tipo de recursos, donde esta vez es protagonista justamente el Poder Judicial, que vemos que no actúa con tanta vehemencia sobre otros sectores políticos. Entonces hay una vara distinta para cada caso, y que cuando uno entra a profundizar en los fundamentos de esas condenas, se da cuenta que hay todo un armado detrás donde intervienen los medios de comunicación, intervienen también los sectores empresarios, etcétera, y que no sucede de esa misma manera con quienes verdaderamente hacen un daño al país y que hoy nuevamente están gobernando, caso de Sturzenegger o Caputo, que justamente generaron consecuencias y que hoy están profundizando también esas políticas.
Después, bueno, la violencia claramente, con lo que tiene que ver con la represión que se produce sobre el pueblo en sus distintos sectores que se manifiestan ante la situación de crisis que estamos atravesando. Lo vemos con los jubilados, lo vemos con los discapacitados, lo vemos con el sector de la salud, con el sector de la educación. Es decir, la respuesta ante las políticas de ajuste y de sometimiento al pueblo tienen como única respuesta la represión. Entonces esto va incrementando los niveles de violencia, porque ya el hecho de sacarle, digamos, los remedios a los jubilados o las pensiones, digamos, a gente en situación de vulnerabilidad que lo necesita, es una violencia que después va engendrando las demás formas de violencia que existen. La violencia que viene desde arriba engendra justamente la violencia desde abajo, entonces terminamos en un enfrentamiento en el seno del mismo pueblo que nos va dividiendo y fragmentando cada vez más como sociedad. Y esto es una situación peligrosa porque justamente la escalada de esta violencia a que nos lleva, lo que produce, digamos, como consecuencia es la muerte y es justamente las situaciones que no queremos volver a vivir, que ya las vimos en la historia de nuestro país. Y por último, el concepto de democracia, que está tan viciado. Perón utilizaba el concepto de demoliberalismo burgués para referirse a una democracia de carácter ficticia que simplemente, como decíamos que pasa con los partidos políticos, presenta como distintas opciones, pero como para que nada cambie. Entonces necesitamos volver a construir una democracia popular donde el pueblo tenga injerencia en las decisiones y en la participación justamente de la vida política, que no permanezcamos indiferentes ante las decisiones que se toman en el rumbo de nuestro país, porque justamente ahí es donde tenemos las principales consecuencias que después van a padecer no tan solo nosotros, sino las futuras generaciones, en la medida en que nos vamos sometiendo cada vez más a los poderes extranjeros. Y justamente esto requiere una respuesta política, que es la organización popular, la participación ciudadana, el involucramiento en las cuestiones que tienen que ver con lo social, y que a partir justamente de esto es donde vamos a poder encontrar respuestas y donde generemos un gobierno esclavo de un pueblo libre, pero para que ese pueblo pueda ejercer su voluntad tiene que estar primeramente organizado. Y tiene que estar organizado sobre la base de una idea, de un proyecto nacional, que son justamente los lineamientos que nos está presentando Perón dentro de este esquema y que sirven como base para una discusión dentro del interés nacional. Él pone como base justamente la doctrina y la experiencia del justicialismo, no porque sea la única valedera, sino porque es la que se ha comprobado en los distintos momentos históricos que respondía a un interés nacional y que aún con sus defectos representaba o representó también grandes avances para lo que es la vida de nuestro pueblo, la industria nacional, el desarrollo científico, tecnológico, etcétera, con todo lo que ha sido la industria argentina en sus épocas gloriosas. Entonces todo esto también implica una reflexión, porque como decíamos, la historia parece que es cíclica, que se repite, pero es que en realidad hay fuerzas que nos llevan a querer retroceder todo el tiempo, mientras nosotros tratamos de ir hacia adelante, avanzar hacia un futuro que sea, hacia un presente y que construya un futuro que sea mejor de lo que estamos viviendo. Entonces, para esto también hay que tener un conocimiento de cuál es nuestra propia historia también, las consecuencias que han tenido determinadas políticas de gobierno que ya fueron comprobadas con mucha sangre de por medio y que justamente han generado una situación que han traído crisis muy profundas a nuestro país. Entonces, poder volver a poner el interés nacional por delante de los intereses individuales y particulares de cada uno es un poco el esquema al cual tenemos que apelar
para tener una discusión constructiva y que las críticas y sugerencias que podamos hacer sean en pos de construir y no destruir, como está tornándose un poco hoy el debate político, dado que no podemos llegar a ninguna síntesis, sino que simplemente cada uno se refuerza en su opinión, en su perspectiva, y estamos perdiendo la capacidad de poder escuchar y comprender al otro. Y esto lo planteo en términos de la transversalidad de las fuerzas políticas, para que no caigamos en un sectarismo absurdo que nos lleve a la división absoluta de nuestra sociedad. Entonces, bueno, estos son un poco los principios que dentro del aspecto de lo político planteaba Perón como un análisis de la situación en el año 74 que tienen plena vigencia hoy día. Bueno, vamos a dejar el resto de los puntos de este capítulo para el próximo programa, ya que estamos llegando al final de nuestra hora en este día. Los invitamos a seguir enganchados a la transmisión de la radio FM Ya a través de el dial y de la transmisión en vivo por Facebook. Bueno, esto fue parte del Tren de la Ida Producciones. Nos despedimos, les deseamos una buena jornada y nos estaremos encontrando en el próximo capítulo de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Damos una vuelta de página. Comienzo de espacio publicitario.